Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente? Ale, ¿qué haces? Buenas, ¿cómo andan los dantescos? ¿Cómo estás, Alejandrito? Veo que tenés la voz tomada. ¿Es verdad? A ver, hablame un poquito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Con esa voz ¿Cómo que estamos? tenés. Bueno, espero que estés bien porque está muy frío acá en Uruguay. Esa es la realidad. Y qué mejor que echarle la culpa al frío de todas las sintomatologías que estamos teniendo. Con esta realidad que está bastante intensa en este mundo. Siempre la culpa está en el afuera. Claro, qué mejor. Bueno, vamos a ver si arrancamos hoy con un programa, bueno, como tantos, ¿no? Para ver si crecemos un poquito y nos damos cuenta de que necesitamos ajustar internamente para no tener que echarle la culpa a todo lo que está afuera. ¿Qué te parece, Alejandro? ¿Largamos? Adelante, adelante. Nos sacamos el frío con eso. Bueno, dale. La verdad es que estamos viviendo una época un poco loca, ¿no? En cuanto a los tiempos, a la inmediatez. Nosotros por eso le pusimos a este episodio la dictadura de la inmediatez. ¿Por qué es eso? Bueno, porque, por ejemplo, pedimos comida y en minutos aparece la comida, pronta, calentita, directa a cumplir su fin. Queremos respuestas y ahí vamos al Google. Ahora también está la IA que nos resuelve esto en segundos y de una forma totalmente precisa o por lo menos amplia. No nos quedan dudas, podemos seguir conversando con la IA y inmediatamente vamos a tener las respuestas. Yo que sé, mandamos un mensaje y si no nos contestan en 10 minutos, prácticamente que estamos sintiéndonos abandonados. Queremos amor rápido, dinero rápido, resultados rápidos, sanación rápida, que también en algún punto es lo que venden las redes, ¿no? La inmediatez de todo, la inmediatez de los resultados. Pero la cuestión es que cuando algo tarda, creemos que algo está mal. Pero ¿y si en realidad no está mal? Y si el problema no es la demora, sino nuestra incapacidad para sostener el proceso de lo que queremos acelerar. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de esta enfermedad silenciosa, que en realidad es una enfermedad de la época, ¿no? Es la dictadura de la inmediatez. Porque tal vez no todo se vaya a resolver rápido, claramente que no. Y bueno, y la verdad es que nadie florece apurado. Algo que se ve muchísimo es que la gente quiere resolver todo con una pastillita, ¿no? Dejar de sentir ansiedad, superar la relación, sanar el vínculo, dejar de sufrir. Me hace acordar el manto sagrado de para de sufrir. Parece que nadie quiere atravesar el proceso. Queremos ir directo al resultado. Nadie quiere la transformación. Y sí, en realidad eso tiene que ver con el hecho de que todo proceso, en general, atravesar un proceso requiere dolor. Y en la realidad actual el mundo no está diseñado, no tolera ese dolor. A mí me gustaría un poco profundizar en el concepto de dictadura de la inmediatez, porque es como mucho, ¿no? Cuando uno habla de dictadura se imagina cosas feas. Y este concepto en realidad es poderoso porque justamente esta palabra no está puesta como una exageración, sino que es una descripción simbólica muy precisa. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es una descripción simbólica precisa? Porque una dictadura no pregunta, una dictadura no dialoga, no espera y no contempla ningún proceso. Una dictadura impone. Y eso es exactamente lo que hace la inmediatez en nuestra época. No nos sugiere rapidez, realmente nos la exige. Nos gobierna, nos somete, nos hace sentir además que si algo no sucede rápido es que está mal. Es decir, como para resumir, ¿no? Si uno no sana rápido es porque fracasó. Si algo que te pasa no lo superás rápido, significa que sos débil. Si no producís rápido, obviamente no valés, ¿no? Es una persona que no está a la altura. Si no respondés rápido, significa que estás abandonando, que estás no amando, por ejemplo, ¿no? Y si no triunfás rápido, llegaste tarde.
Entonces, eso realmente en sí es una dictadura, porque no deja espacio para el ritmo humano. Y el ritmo humano es el ritmo de la naturaleza, como lo hemos hablado en otros episodios en que hemos hablado también de la importancia de lo verde y sus ritmos. Entonces, la realidad es que esta inmediatez no respeta los tiempos del duelo, no respeta los tiempos del aprendizaje, del amor, del perdón, de la maduración. La dictadura de la inmediatez instala una falsa idea, que es la siguiente, que el valor está en la velocidad, no en la profundidad. Y ahí aparece algo muy infantil, que es la incapacidad de tolerar la frustración. Porque si hay algo que vemos en los niños y ahora también en los grandes, es eso. Lo quiero y lo quiero ya. Entonces, el niño siempre va a querer las cosas ya, porque claro, es un niño, no sabe de procesos. Los adultos somos los que debemos comprender el proceso. Por eso este episodio también habla de madurez. Salir de la dictadura de la inmediatez es dejar de vivir bajo la tiranía del ya. Es pasar de quiero que esto termine a quiero entender qué vino a enseñarme. Es bien diferente, ¿no? También hay algo interesante y es que toda dictadura genera obediencia automática. Y esto es fundamental, porque muchas personas obedecen sin cuestionar. ¿Y esto qué significa? Que genera como una ansiedad por responder ya. La culpa por descansar. ¿Cuántas veces una persona piensa que si descansa no produce y que si descansa pierde el tiempo cuando es parte, como hemos hablado también en otros programas, parte fundamental del proceso? Entonces hay una desesperación por los resultados y hay una angustia por no avanzar rápido. Entonces, no se preguntan si eso tiene sentido, solamente obedecen. Y en realidad debería decir obedecemos, porque a mí me pasa en lo personal que muchas veces tengo que recordarme que todo tiene su tiempo. Entonces, es algo que nos inunda, que realmente nos inunda. Entonces, nos educaron para consumir alivio. Sea feliz y toma tal bebida. Alivie sus penas fumándose no sé qué. Y así, ¿no? Entonces, esto no es construir profundidad, no es mirar para adentro y acompañar y caminar el proceso de lo que sea que nos está pasando. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama no afrontar el dolor, no afrontar el proceso. Entonces tenemos una sociedad que está llena de anestesia, que vende anestesia. Y eso obstaculiza la transformación. Porque mientras yo disfrazo ese proceso que debería transitarse, no me transformo. Entonces aquí aparece la gran confusión. Creemos que sanar es dejar de sentir, pero muchas veces sanar es sentir completamente, es mirar ese proceso, sostenerlo, atravesarlo. Pero lo que seguro no es evitarlo. Es querer resultados internos sin atravesar lo que los genera, ¿no? Es como querer músculo sin entrenar, una Exactamente. pastilla sin ir al gimnasio. Lo resumiste tal cual. Querer músculo sin entrenar. A mí me encantaría también tener músculo. Y bueno, es como querer que un árbol crezca y le tiramos de las ramas, ¿no? Para que crezca más rápido. Entonces, la realidad es que la naturaleza no funciona así. Una semilla no florece por urgencia, florece por maduración. Y nosotros también, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Y acá aparece alguien que ya hemos hablado, me parece, en otros episodios, Marco Aurelio, el emperador romano. Podría haber vivido desde el poder, la ansiedad y el control, y sin embargo nos dejó una de las filosofías más profundas para aceptar los Es procesos. Y vamos a hablarlo, tal ¿no? cual. En realidad, lo que hacemos también un poco acá es ver distintas miradas, pero terminamos siempre en los mismos lugares, ¿no? Y en cuanto a Marco Aurelio, a mí me encanta Marco Aurelio. Ya les conté que un amigo me regaló un libro y claro, lo estoy leyendo, entonces lo tengo muy fresquito. Y bueno, Marco Aurelio entendía algo esencial, que es que la vida no está para obedecer nuestra urgencia, está para enseñarnos madurez. Entonces, desde el estoicismo decía, todo lo que sucede, sucede como debe suceder. Y esto no significa resignación,
significa una profunda comprensión de la naturaleza y entender que si nosotros somos parte de la naturaleza, no vamos a estar por fuera de esto. Significa que es importante dejar de pelear con los tiempos de la vida. Y hoy lo que queremos hacer como sociedad es controlar hasta eso, hasta el crecimiento. Queremos decidir cuándo sanar, cuándo olvidar, cuándo dejar de sufrir. Pero la realidad, como ya dijimos, es que la vida tiene ritmos y pelear con eso solo genera más dolor, genera obstrucción. Hay una frase atribuida a Lao Tse que parece dialogar de manera perfecta con el espíritu de Marco Aurelio, aunque vengan de mundos tan distintos, el taoísmo chino y el estoicismo romano. La naturaleza no se apresura y aún así todo se cumple. No se habla de pasividad, habla de alineación. El árbol no fuerza a crecer, el río no lucha por fluir. Sin ansiedad, todo madura cuando corresponde. Sí, esa frase debería estar escrita en todas las casas. La naturaleza no se apresura y aún así todo se cumple. Es así, es tan sencillo, pero claro, la realidad y la forma empaquetada que tenemos de percibir la realidad hace que estemos en conflicto con esta frase, porque vivimos acelerados y profundamente desconectados. Entonces queremos resultados inmediatos porque confundimos urgencia con importancia. Y casi todo lo importante requiere tiempo. Hace algunos años nosotros en uno de los programas tuvimos una entrevista con Ishi Constantino, que yo comenté que había sido compañero mío de facultad, cuando él hace todo el proceso de irse de Uruguay bueno, donde ahora finalmente terminó en Tailandia, pero cuando él hace todo ese proceso, organiza una despedida y estuvo muy lindo, pero en esa despedida, además de encontrarnos con muchas personas y bueno, hacer el proceso que significa una despedida, ¿no? Él nos dejó algo interesantísimo y fue la frase de no cambiemos lo importante por lo urgente. Siempre me acordé, siempre me quedó muy presente esa frase. Pero a veces uno no tiene claro qué es lo importante. Cuando nosotros decimos que todo lo importante requiere tiempo, es porque sin duda lo importante corresponde a todo esto que la naturaleza nos pide que hagamos. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es amar, criar, perdonar, construir confianza, construir vínculos, construir una familia, madurar, sanar, etcétera. Entonces, nada verdadero, nada importante ocurre rápido. Y acá entra una película brillante, El Día de la Marmota, una obra maestra disfrazada de comedia, todos los 2 Sí. de febrero. 2 de febrero, qué increíble. No, esa película es brillante. Vamos a charlar un poquito de ella. ¿Vos te acordás de esa película? ¿La viste? La vi hace mucho tiempo y después me quedó el dicho, ¿no? Repetir siempre lo mismo, sentir como que estamos en un bucle. Exacto. Vivimos rutinas mecánicas. El Día de la Marmota. Bueno, para los que no la vieron, es una película bastante antigua, vamos a comentar un poquito de qué va. Phil, el protagonista, queda atrapado repitiendo el mismo día una y otra vez. Al principio intenta escapar, después se intenta manipular, después se desespera, después se destruye y finalmente aprende, ¿no? Y ahí recién la vida cambia y eso es maravilloso. Lo extraordinario de la película del Día de la Marmota no es que Phil quede atrapado en el mismo día. Lo verdaderamente importante es que tuvo que aprender para poder salir de ahí. Porque la película no trata sobre el tiempo, la película trata sobre la transformación del ego. Pero acá es donde viene lo interesante. La transformación del ego, ¿qué es lo que requiere, Alejandro? Hay que trabajar. Tiempo. Nosotros cada vez que estamos lidiando con el ego, vamos a estar trabajando en el tiempo. Entonces, mira qué interesante. Vamos a hacer un repasito de la película porque es una película maravillosa y como no creo que esté accesible para mucha gente, vamos a contar. Phil comienza siendo un hombre profundamente atrapado en sí mismo. Es arrogante, cínico, superficial, manipulador, impaciente, por supuesto, incapaz de amar de verdad y está totalmente desconectado del otro. Él hace la de él y bueno, más o menos como todo el mundo en una realidad como la que estamos viviendo, ¿no? Él lo que quiere es controlarlo todo. Quiere resultados rápidos, quiere placer inmediato y quiere evitar el vacío. Normal.
es en cierto modo el símbolo perfecto de la dictadura de la inmediatez. Entonces la vida hace algo brillante en esta película y es, lo obliga a detener. No puede avanzar, no puede escapar, no puede distraerse con el futuro y tiene que quedarse. Y ahí empieza el verdadero proceso, porque lo que pasa en esta película es que él cada vez que se despierta en el mismo día. No sale, es realmente entra en un bucle, pasa todo lo que pasa en ese día, pero se acuesta a dormir, se despierta otra vez en el mismo día. Las mismas personas, todo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Phil tuvo que procesar? Lo primero que tiene que procesar es la impotencia de no poder controlar. Y eso es algo que tenemos que procesar todos, ¿no? Al principio intenta ganarle al sistema, pero él manipula, calcula, se aprovecha, quiere resolver rápido, pero nada le funciona. La vida le muestra que no todo se puede controlar. Y ese es el primer golpe al ego. Lo segundo que tiene que procesar Phil es el vacío de vivir solo para sí mismo. Esto es algo que es súper importante que todos nos preguntemos, ¿cómo estamos viviendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando descubre que puede repetir el día, usa eso para placer, para seducir, para comer, para robar, para hacer lo que quiere. Y aún así, cubriendo todo esto, él se sigue sintiendo vacío, porque el placer no resuelve el sentido. Y acá podemos hablar de Víctor Frank, ¿no? Que decía, no alcanza con sentirse bien, hace falta encontrar para qué vivir. La tercera situación es la frustración profunda de no poder evitar el dolor. Y acá pasa algo interesantísimo en la película. Hay una escena clave y él intenta salvar a un anciano que muere. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las veces se encuentra con que no puede. Una y otra vez. Y eso es brutal, porque entiende algo muy humano y es que hay cosas que no se arreglan. Hay cosas que se aceptan, hay cosas que tienen que ser así. Y acá aparece Marco Aurelio, ¿no? Aceptar no es resignación, sino que necesitamos aceptar con sabiduría que hay cosas que tienen que ser tal como son. Lo cuarto, la cuarta situación, y es el paso del ego al servicio. Phil deja de preguntarse qué puedo sacar de este día y empieza a vivir desde qué puedo aportar. Esto es magnífico, es maravilloso, porque él está siempre satisfaciendo su ego y su asunto personal y en determinado punto se da cuenta de que puede ayudar a personas, de que puede escuchar, de que puede aprender de otros y también se vuelve presente en ese proceso. Entonces deja de usar a los demás y empieza a verlos. Y eso muestra una madurez brutal, emocional en la película. En quinto lugar, tenemos el amor verdadero. Él antes, al principio de la película, quería conquistar a Rita, pero después aprende que se puede amar sin manipular, sin estrategia, sin urgencia, sin necesidad de poseer, solo desde la verdad. Y recién ahí el tiempo avanza. Eso es hermoso, porque la vida parece decir, no salís del bucle cuando conseguís lo que querés, salís del bucle cuando dejás de ser quien eras. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza de esta película? Significa que la vida repite la lección hasta que aprendemos. Obviamente que en la realidad nosotros no amanecemos siempre en el mismo día, pero sí nuestra realidad nos empieza a mostrar situaciones análogas una y otra vez. Entonces, en la película no cambia el escenario, pero en la realidad cotidiana va a cambiar el escenario, pero siempre vamos a estar con el mismo asuntito sin resolver de fondo. Entonces, en el caso de Phil, no era el día lo que estaba mal, era él. Y eso realmente nos pasa a todos. Repetimos vínculos, repetimos conflictos, repetimos dolores, hasta que dejamos de preguntarnos por qué me pasa a mí esto y empezamos a preguntar qué tengo que aprender de esto. Y ahí notás, Alejandro, el detalle. Pasamos de la víctima, ¿por qué esto me pasa a mí? A preguntarnos qué tengo que aprender de esto. Y ahí, con esta pregunta, es que aparece la verdadera transformación.
Entonces, El Día de la Marmota no es una película sobre estar atrapado en el tiempo, es una película sobre estar atrapado en uno mismo. Y salir de ahí lleva claramente mucho más que un día. Es tremendo porque todos vivimos eso, ¿no? Cambiamos de pareja pero repetimos el patrón. Cambiamos de trabajo y repetimos el conflicto del trabajo anterior. Nos mudamos, pero seguimos siendo nosotros. La maleta de problemas sigue con nosotros. El problema no estuviera fuera, parece, sino en un lugar donde vivimos. Exacto, la vida repite la lección hasta que dejamos de estudiar superficialmente. Carl Jung decía, no hay toma de conciencia sin dolor. Y además entendía que aquello que no hacemos consciente aparece como destino. Entonces, creemos que tenemos mala suerte. Otra vez la víctima, ¿no? Pero muchas veces tenemos repetición inconsciente. Acá pareciera que todos los grandes pensadores se ponen de acuerdo. No hay profundidad sin el proceso y no Sí, hay proceso sin tiempo. exacto. Jung hablaba de individuación. Es ese proceso lento y muchas veces doloroso de convertirse en quien realmente uno es. No es rápido, no es cómodo, no se compra, simplemente se atraviesa. Víctor Frank también toca esto. Él no hablaba de felicidad rápida, hablaba de sentido. Y el sentido nunca es inmediato. Sí, y además eso lo cambia todo. Frank decía que el ser humano no necesita placer inmediato, necesita significado. Porque cuando nosotros le encontramos el sentido a algo, podemos sostener el proceso. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo una carrera que tiene determinado proceso y voy a tener un montón de circunstancias difíciles que atravesar, pero las puedo sostener porque estoy orientada, porque para mí tiene sentido sostener lo incómodo de hacer una carrera, materias que no me gustan, exámenes que pierdo, lo que sea, porque sé que el sentido va para un lado, como para poner un ejemplo claro. Entonces, pero cuando yo sufro pero no tengo sentido, eso destruye. Pero el sufrimiento con sentido realmente nos transforma, porque eso es lo que nos hace fuertes. Y Bert Hellinger también era brutal con esto, ¿no? Muchas personas quieren resolver sin primero mirar. Es como querer llegar sin detenerse. Sí, es como querer sacar el síntoma sin mirar el sistema. Las personas quieren paz, pero sin excluir a quien excluyen. Quieren sanar sin decirle sí a la historia que es. Esto significa, por ejemplo, tuve padres complicados y quiero sanar sin decirle sí a mis padres. Estoy por ello, por lo tanto no se puede. Entonces el alma no negocia con la prisa. Primero hay que mirar, después hay que comprender, después hay que integrar y recién entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Entonces, la pregunta importante sería, ¿qué estoy queriendo resolver rápido porque no quiero atravesar? ¿Qué estoy evitando cuando quiero acelerar? Y realmente esa es una pregunta que puede cambiar una vida, porque muchas veces nosotros no queremos sanar, queremos dejar de sentir la incomodidad del proceso. Entonces no queremos transformarnos, queremos alivio. Era lo que hablábamos hoy, la sociedad nos vende anestesia de todo tipo y color. Y realmente entre dejar de sufrir y transformarse hay realmente una distancia enorme, son cosas muy distintas. Es durísimo aceptar eso, ¿no? Porque nos confronta con nuestra propia impaciencia. Sí, porque implica madurar, es dejar el pensamiento infantil de la urgencia, como decíamos hoy, lo quiero ahora, lo quiero ya, y entrar en la conciencia adulta que entiende, como dijimos antes, que lo verdadero necesita construcción. Como por ejemplo, ya lo dijimos, un vínculo, una empresa, una familia, una paz interior, un hijo, lo que sea. Todo lo valioso podríamos decir que es artesanal. Queremos el resultado sin habernos transformado en la persona que puede sostenerlo. Sí.
Marco Aurelio habría dicho que el problema no es el tiempo, sino nuestra rebelión contra él. Yang diría que queremos evitar el proceso porque no toleramos el encuentro con nosotros mismos. Hellinger mostraría que queremos sacar el síntoma sin respetar el orden. Y bueno, entonces llamar a esto dictadura no es poético. Llamar a esto dictadura es algo exacto, porque vivimos bajo un sistema que castiga la pausa, desprecia la lentitud y sospecha del silencio. Y sin embargo, todo lo verdaderamente importante necesita exactamente eso: pausa, lentitud y silencio. Por eso la gran rebeldía moderna quizá no sea correr más, sino aprender a esperar sin desesperar. Y eso es algo que nos pasa a todos. Como yo ya les conté muchas veces, yo misma me recuerdo que todo tiene su tiempo, que tengo que salir de la inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender de este capítulo? Que tal vez sanar no sea encontrar una salida rápida, sino aprender a caminar distinto el camino largo. Como dijimos al principio, ¿por qué? Porque nadie florece apurado y quizás la verdadera libertad no sea acelerar el proceso, sino aprender a confiar en el proceso, aprender a entender que la naturaleza de la cual formamos parte tiene su tiempo y nosotros debemos volver a nuestra naturaleza. Tenemos que volver a acompañar los procesos. Tenemos que volver a ser adultos. Y bueno, esto fue la Divina Comedia. Si este episodio te incomodó, está muy bien. Tal vez lo que incomoda es justamente lo que no queríamos atravesar. Así que bueno, nos encontraremos en el próximo capítulo. ¿Con qué nos vamos a sorprender? Con algo nos vamos a sorprender. Así que bueno, queridos dantescos, gracias por llegar hasta aquí. Les mandamos un abrazo grande, los invitamos a darle like, a compartir, así podemos llegar a más personas y cada uno con su granito de arena puede hacer que cada ser se vuelva un poquito más adulto cada día. Bueno, nos estamos escuchando. Chao, chao. Abrazo, gente. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.